Buenos días. Cuando todos observamos la trayectoria profesional de las personas, o incluso la trayectoria vital, solemos ver una línea directa, clara, ascendente. Y sin embargo, todos sabemos, los que lo vivimos desde dentro, que eso no es así, sino que los caminos nunca suelen ser rectos. Suelen ser mucho más complejos y mucho más imprevisibles. Por lo tanto, no se me ocurre una idea más clara de lo que no es lineal que un laberinto. Y para eso me voy a remontar muy atrás. En la antigua Creta, Teseo debía vencer al Minotauro para poder salvar a su pueblo. Por tanto, tenía que atravesar un laberinto, puesto que el Minotauro se encontraba al otro lado, y debía volver y regresar con vida. Para recorrer ese laberinto, Ariadna le entregó un ovillo de hilo. Teseo no podía decidir ni los muros, ni la configuración del laberinto, ni cuál era la forma. Lo mismo que nosotros no decidimos ni en el contexto que vivimos, ni las crisis, ni los cambios. Pero él sí decidió sujetarse y aferrarse a ese hilo. Y con ese hilo recorrió el camino, recorrió ese laberinto, venció al Minotauro y regresó victorioso de vuelta. Por lo tanto, éxito total, ¿no? Sin embargo, Teseo cometió dos errores fundamentales. Se le olvidó, vamos a decir que se le olvidó y no abandonó a Ariadna dormida en la isla de Naxos. Y en segundo lugar, se le olvidó también, como había prometido a su padre, que iba a izar las velas blancas en señal de que había vencido al Minotauro, y continuó navegando con las velas negras, quizás emborrachado por el éxito. Su padre lo vio a lo lejos y, desesperado, se lanzó al mar. Por lo tanto, lo que era un éxito se convirtió en un sentido clásico de fracaso, porque se le olvidó y perdió a su padre y a Ariadna. Nosotros ahora vivimos en un contexto, y los anteriores ponentes también lo han dicho, en un contexto mucho más volátil que antes. Vivimos más deprisa, estamos impactados por las tecnologías y quizás sea cada vez más importante aferrarnos a un hilo, recorrer los laberintos que se nos presentan a todos, y de eso no nos salvamos nadie a lo largo de la vida, y también es importante de cómo se sale de esos laberintos, qué es lo que decidimos proteger, qué es lo que decidimos cuidar y qué es lo que decidimos conservar. Hannah Arendt además decía que la vida no es una biografía lineal, sino una sucesión de varios comienzos. Por lo tanto, la reinvención quizás sea cada vez más importante. Hablamos mucho de éxito, quizás hasta demasiado. Y quizás haya que hablar también de aquellos momentos en que nos tropezamos, en que nos caemos, en que cometemos errores, pero es que el fracaso no es tan sexy, no se pone en los currículums. Y hoy yo me he venido aquí atreviéndome a hablar quizás de fracaso y también de cómo se sale de él y de esas reinvenciones. Lo cierto es que vivimos cada vez más, la esperanza media de vida en España es de 83 años, solamente nos supera Japón, yo creo que los cántabros también superamos esa media, y los niños que están naciendo hoy en día van a vivir quizás más de 100 años. Por lo tanto, esa reinvención cada vez es más necesaria. Vamos a vivir o estamos viviendo varias vidas en una, precisamente por lo larga que es. Y la gente más joven, la generación Z de la que tanto se habla, el 71%, dicen las estadísticas ya, piensan que esas reinvenciones a las que se van a enfrentar forman parte del plan y ya no lo viven como un fracaso. Además, un estudio de McKinsey dice que el 50% de las personas hoy probablemente vayan a cambiar de profesión en los siguientes 5 años. De profesión, no de empresa, de profesión. Por lo tanto, los que ya tenemos una trayectoria detrás, también sabemos que abandonamos el modelo tradicional que quizás vivieron nuestros padres, en el que se empezaba un trabajo a los 20 años y uno se jubilaba en el mismo trabajo. Hemos abandonado quizás esas estructuras tan estables y más predecibles
y hemos avanzado a lo que llama Bauman la modernidad líquida. Y es que el Foro Económico Mundial lo dice, el 44% de las competencias actuales dejarán de ser relevantes en los próximos 5 años y tenemos que estar preparados para ello. Hoy vivimos rodeados, y todos hablaremos de ello, supongo, a lo largo de esta mañana, de avatares, algoritmos, inteligencia artificial generativa que predice comportamientos, nos dice lo que tenemos que hacer o nos lo recomienda al menos, y por tanto tenemos que saber navegar mejor en todo ese contexto. Por lo tanto, yo considero que las reinvenciones son esa forma inteligente de habitar el tiempo. Y se me ocurre un ejemplo que ni siquiera es actual de varias vidas en una. A mí me gusta muchísimo el cine y yo siempre me acuerdo, viniendo al hilo de este caso, de Hedy Lamarr. Y Hedy Lamarr era una actriz, para los que no la conozcan, del Hollywood clásico de los años 40, bellísima, con un gran carisma en la pantalla. Quizás muchos la recordéis también por su papel protagonista en Sansón y Dalila, dirigida por el mítico director Cecil B. DeMille. Sin embargo, lo que muchos no conocen es que ella también era inventora. Ella inventó, junto con el compositor George Antheil, un sistema de salto de frecuencia, no me pondré muy técnica porque si no patino aquí, pero con el que impedían que los torpedos americanos fueran interceptados durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ellos, ni cortos ni perezosos, fueron a venderlo al ejército norteamericano. De todos modos, ¿quién iba a comprar nada viniendo de una actriz de Hollywood? Pero lo cierto es que esa tecnología que ellos inventaron ha servido de base posterior para el Wi-Fi, para el GPS y para el Bluetooth. Por lo tanto, paradójicamente, ella no recibió nunca un Oscar de la Academia, pero sí, aunque desgraciadamente a título póstumo, fue reconocida por la comunidad internacional. Otro ejemplo, quizás más cercano a mi industria, es el de Vera Wang. Ella es una diseñadora internacionalmente hoy reconocida por diseñar en el mundo de la alta costura nupcial. Sin embargo, ella en sus comienzos fue patinadora artística. Entonces, a mí es un ejemplo que me parece muy relevante y me hace muchísima gracia. Pero ella fracasó porque ella se quería presentar y competir en los Juegos Olímpicos y ella no lo logró, no fue seleccionada, entonces tuvo que cambiar de rumbo. Y empezó a trabajar como periodista en Vogue. Decidió casarse y cuando fue a buscar su vestido de novia no encontró ningún vestido que le gustase. Eso en el mundo de la moda suele suceder y es muy literario, pero suele ser así. Pues como no lo hay en el mercado, me lo voy a diseñar yo. Y a partir de ahí empezó un camino nuevo en el que incluso llegó a abrir su primera tienda en aquel momento en Nueva York, su primera boutique, y a día de hoy es, como digo, una diseñadora de moda internacionalmente reconocida. En mi caso yo digo que voy como por la tercera reinvención y seguro que me quedan muchas más. Yo empecé como profesora en la Universidad de Cantabria de Derecho Internacional y luego en un momento determinado, laberinto, cambio brusco, además poco ortodoxo, que no siempre se entendía bien, y me dediqué al mundo como ejecutiva de ventas, al mundo de la empresa privada como ejecutiva de ventas en multinacionales americanas de marcas de moda. Y esa ha sido básicamente luego durante un tiempo bastante largo mi carrera profesional. Y luego en un momento determinado, que coincidió con otro laberinto y un momento que debo decir muy difícil personal y profesionalmente, cuando desde fuera se veía que estaba quizás en el mejor momento de mi carrera profesional, coincide con un cambio de residencia de país y a partir de ahí todo se viene abajo. En ese momento decidí reinventarme, aunque no sabía muy bien a qué hilo me iba a coger, y cae en mis manos un informe del MIT que dice: el 90% de las decisiones de compra de los consumidores, de los que somos todos, van a estar influenciados por la inteligencia artificial generativa y además por los análisis de datos de comportamiento.
y la manera de relacionarse las marcas con las personas va a ser completamente diferente. Y quizás a muchas personas esto les parezca irrelevante, pero para mí era un cambio fundamental en el sector y decidí tirar de ese hilo y empecé a estudiar inteligencia artificial, por lo menos los fundamentos, cuando yo no sabía al principio ni lo que era una GPU ni un chip. Y a partir de ahí, tirando de ese hilo, empecé a estudiar cómo la realidad aumentada, la realidad virtual, podían influenciar las experiencias de compra y las maneras de relacionarse las marcas con las personas y proporcionar unas experiencias más inmersivas. A partir de ahí, pues empezaron a aparecer los primeros paneles en los que yo empecé a participar, las primeras conferencias, y volví también a colaborar con la universidad, lo cual me pareció cerrar un círculo maravilloso. Yo me acordaba también, en aquel momento también laberíntico, antes de todo eso, cuando estaba en ese momento quizás de pérdida, y volviendo otra vez a la referencia del cine, me acordaba de Bette Davis. Bette Davis, que lo fue todo, como sabemos, en el mundo del Hollywood clásico, en un momento determinado, con 53 años, le dejaron de llegar papeles. Y ella, ahí, genio y figura, decide poner un anuncio en la revista Variety pidiendo empleo, diciendo: madre de 3, con sus respectivas edades, divorciada, americana, más de 30 años de experiencia en la industria, también he trabajado en Broadway, soy más fácil de lo que dicen los rumores, todavía estoy activa, pido empleo como actriz en Hollywood y puedo proporcionar referencias bajo petición. Aquello me pareció a mí un acto de valentía, por lo tanto, yo también digo, no voy a ser menos, y salvando las distancias, me atrevo a ponerme delante de vosotros de decir que ese momento se ha producido. Y sé que en el futuro me volverán a pasar circunstancias similares, difíciles, me enfrentaré a nuevos laberintos, pero aplicaré por lo menos lo que he aprendido durante el camino. Y lo viviré, si puedo, de otra manera, con otro pozo y con otro criterio. Y algunas claves que he aprendido son: escucha tus preguntas y trata de responderlas, no el ruido que todos llevamos dentro, sino aquellas que son recurrentes. Piérdete, atrévete a perderte, no por supuesto de manera gratuita, todos queremos evitar el sufrimiento, pero si estamos perdidos, atrévete a seguir y bueno, disfrutar de ese momento para resolver ciertas cuestiones. Que la velocidad no es dirección, se parece más a la segunda imagen, a ese laberinto de Teseo, más que a la primera. Y por último, no vivirlo como un fracaso, porque normalmente de esos momentos surge una nueva versión de ti mismo que puede que esté más alineada con tu propósito. Y como decía Albert Camus, en medio del invierno aprendí que habitaba en mí un verano invencible. Por lo tanto, quizás el hilo no nos lo tenga que dar ni ninguna Ariadna, sino que lo llevemos dentro de nosotros mismos y que aferrándonos a él en medio del caos también sea una forma de vencer al monstruo. Muchísimas gracias.